¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significa perder a alguien que amas, no por la muerte, no por el destino, sino por tu propia indiferencia, por tu propio egoísmo, por tu propia ceguera? Imagina despertar un día y darte cuenta de que la persona que dormía a tu lado, la persona que llevaba a tu hijo en su vientre, desapareció sin dejar rastro, y lo peor de todo es que tú fuiste el responsable de su partida. Esta es la historia de un hombre poderoso, un CEO exitoso que tenía todo en sus manos: dinero, influencia, respeto, pero que perdió lo único que realmente importaba porque nunca supo valorarlo hasta que fue demasiado tarde. Esta es una historia sobre negligencia emocional, sobre cómo el abandono puede disfrazarse de ocupación, sobre cómo podemos estar tan enfocados en construir imperios que olvidamos que estamos destruyendo hogares. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces pasamos junto a las personas que amamos sin realmente verlas, sin escuchar sus gritos silenciosos, sin notar que están desapareciendo lentamente frente a nuestros ojos? Este hombre, llamémosle Daniel, era exactamente ese tipo de persona. Alguien que medía su valor por los números en su cuenta bancaria, por las reuniones que tenía agendadas, por los contratos que cerraba cada semana. Su esposa, Sofía, era para él una parte más de su vida perfectamente organizada, una presencia constante pero invisible, como los muebles de su casa, siempre ahí, pero nunca realmente notados. Cuando ella le contó que estaba embarazada, él apenas levantó la vista de su laptop, murmuró un congratulaciones mecánico y volvió a sus correos electrónicos. Cuando ella intentaba hablar sobre sus miedos, sus sueños, sus necesidades emocionales, él programaba otra reunión, otra cena de negocios, otro viaje que lo mantendría alejado días enteros. La negligencia no siempre llega con gritos y portazos, a veces llega con silencio, con ausencias justificadas, con promesas rotas disfrazadas de responsabilidad profesional. Y así fue como Sofía se convirtió en una sombra en su propia casa, en una esposa que existía solo en papel, en una futura madre que enfrentaría su embarazo completamente sola, aunque estuviera casada. Pero el universo tiene formas crueles de enseñarnos lecciones que nos negamos a aprender por las buenas. Y lo que sucedió después cambiaría todo para siempre. Un día Sofía simplemente no regresó a casa, y cuando Daniel finalmente notó su ausencia, 12 horas después de que debería haberla notado, recibió una llamada que heló su sangre. Su esposa había sido secuestrada, y los captores exigían un rescate que para él era insignificante, una cantidad que gastaba en cenas de negocios sin pensarlo 2 veces. Pero aquí es donde esta historia toma un giro que nadie esperaría, un giro que revela la verdadera profundidad de su indiferencia. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te está haciendo reflexionar, si estás conectando con estas emociones, si reconoces patrones en tu propia vida o en la vida de personas cercanas, necesito que dejes tu like en este video. No es solo un botón, es tu forma de decirme que este contenido tiene valor, que estas historias sobre relaciones, sobre consecuencias, sobre la importancia de estar presente, necesitan ser compartidas. Suscríbete al canal, porque aquí hablamos de realidades humanas, de errores que cometemos, de lecciones que aprendemos cuando es demasiado tarde y de segundas oportunidades que a veces nunca llegan. Los comentarios son fundamentales. Cuéntame qué piensas sobre esta situación. ¿Alguna vez has sentido que alguien importante en tu vida no te valoraba? ¿Has sido tú quien no valoró a alguien hasta perderlo? Estas conversaciones nos ayudan a crecer, a entendernos mejor, a reconocer patrones antes de que sea demasiado tarde. Entender este contenido, reflexionar sobre estas dinámicas relacionales, puede salvarte de cometer los mismos errores que el protagonista de esta historia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió cuando Daniel recibió esa llamada de secuestro. Daniel miró su teléfono con la misma expresión que usaba para revisar informes financieros aburridos. Los secuestradores querían $500,000, una cantidad ridícula para un hombre que acababa de cerrar un contrato de 50 millones. Pero en lugar de actuar con la urgencia que la situación demandaba, en lugar de mover cielo y tierra para recuperar a su esposa embarazada, Daniel hizo algo incomprensible.
algo que demostraría el verdadero alcance de su desconexión emocional. Le dijo a los secuestradores que necesitaba tiempo para reunir el dinero, que no podía simplemente transferir esa cantidad sin levantar sospechas, que necesitaban ser pacientes. La verdad era muy diferente. La verdad era que Daniel tenía una presentación importante al día siguiente ante inversionistas japoneses, una presentación que había preparado durante meses, una oportunidad que, según él, no podía desperdiciar. En su mente distorsionada por años de priorizar el trabajo sobre todo lo demás, convenció a sí mismo de que podría manejar ambas situaciones, que podría hacer su presentación en la mañana y resolver el asunto del secuestro en la tarde, como si estuviera reorganizando reuniones en su calendario. Llamó a su asistente, no para pedir ayuda con el rescate de su esposa, sino para confirmar que todo estuviera listo para la presentación del día siguiente. Llamó a su abogado, no para buscar asesoría sobre cómo manejar un secuestro, sino para revisar los términos del contrato que firmaría si la presentación salía bien. Esa noche, mientras Sofía estaba en algún lugar oscuro y aterrador, con las manos atadas, embarazada y completamente sola, Daniel revisaba sus diapositivas de PowerPoint, practicaba su discurso frente al espejo y se fue a dormir con la alarma puesta para las 5 de la mañana. Los secuestradores llamaron 3 veces esa noche, cada llamada más amenazante que la anterior, cada una exigiendo que demostrara que estaba tomando en serio sus demandas. Daniel respondió con vaguedades, con promesas de que estaba trabajando en ello, con peticiones de más tiempo. En su arrogancia, en su absoluta desconexión de la realidad emocional, nunca consideró que quizás los secuestradores no estaban jugando, que quizás su esposa estaba sufriendo de formas que él no podía ni imaginar, que quizás el tiempo que estaba pidiendo era tiempo que ella no tenía. A la mañana siguiente, Daniel se levantó, se puso su mejor traje y fue a su presentación. Habló durante 2 horas sobre estrategias de mercado, sobre proyecciones de crecimiento, sobre innovación y liderazgo, mientras su esposa embarazada estaba en manos de criminales que perdían la paciencia con cada hora que pasaba. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversionistas quedaron impresionados. El contrato estaba prácticamente firmado y Daniel sintió esa familiar oleada de satisfacción que venía con el triunfo profesional. Fue solo cuando regresó a su oficina, 12 horas después de que los secuestradores hicieran su primera llamada, que Daniel finalmente decidió que era momento de lidiar con el inconveniente del secuestro de su esposa. Pero algo había cambiado en esas horas cruciales, algo que Daniel no podía haber anticipado porque nunca realmente conoció a la mujer con la que se había casado. Sofía no era la esposa sumisa y paciente que él asumía. No era alguien que simplemente esperaría a ser rescatada mientras su marido priorizaba contratos de negocios sobre su vida. Durante esas horas interminables en ese sótano frío y húmedo, con las muñecas en carne viva por las cuerdas, con el miedo como un animal salvaje dentro de su pecho, Sofía había tenido una revelación que cambiaría todo. Había entendido con una claridad dolorosa y absoluta que el hombre con el que se había casado nunca la había amado, no realmente, no de la forma en que el amor debería ser. Cada hora que pasaba, sin que él viniera por ella, cada llamada de los secuestradores donde ellos mismos parecían sorprendidos por la lentitud de su respuesta, era otra confirmación de lo que ella había negado durante años. Los secuestradores, irónicamente, fueron quienes le dieron la información que finalmente rompió algo dentro de ella. Uno de ellos, tal vez sintiendo algo parecido a la compasión o simplemente confundido por la situación, le dijo que habían estado en contacto con su marido, que él tenía el dinero, que por alguna razón estaba demorando el pago. En ese momento, mientras procesaba la realidad de que su esposo millonario estaba demorando su rescate, Sofía sintió que algo dentro de ella moría, pero simultáneamente algo más nacía, algo más fuerte, algo que se negaba a seguir siendo invisible. Fue entonces en ese sótano oscuro, con su hijo aún creciendo dentro de ella, que Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. No sería la madre de un hijo cuyo padre había demostrado tan claramente que sus prioridades estaban en cualquier lugar excepto en su familia. No traería a un niño a un hogar donde el amor era condicional, donde la presencia era opcional, donde la indiferencia se disfrazaba de responsabilidad. Los secuestradores, confundidos por el cambio en su comportamiento,
por la forma en que de repente parecía calmada, casi resuelta. No sabían que ella había tomado una decisión que alteraría el curso de varias vidas para siempre. ¿Alguna vez has llegado a un punto de quiebre tan profundo que sabes que no hay vuelta atrás, que la persona que eras antes de ese momento ha muerto y una versión completamente nueva ha nacido de las cenizas? Cuando Daniel finalmente transfirió el dinero del rescate, 20 horas después de la primera llamada, los secuestradores ya habían liberado a Sofía. Pero la mujer que regresó no era la misma que se había ido, aunque Daniel no lo notaría de inmediato, porque nunca la había conocido lo suficientemente bien como para notar los cambios. Sofía entró a su casa con movimientos mecánicos, respondió a sus preguntas con monosílabos, y cuando él intentó abrazarla, algo en su cuerpo se puso rígido de una forma que debería haberle advertido que algo fundamental había cambiado. Pero Daniel estaba demasiado aliviado de que el inconveniente hubiera terminado, demasiado enfocado en cómo esta situación podría afectar su reputación si se hacía pública, demasiado preocupado por asegurarse de que ella firmara acuerdos de confidencialidad para proteger su imagen. Nunca preguntó cómo se sentía realmente. Nunca notó la forma en que sus manos temblaban cuando estaba sola. Nunca vio las pesadillas que la despertaban cada noche. En los días que siguieron, Sofía se movía por la casa como un fantasma, y Daniel simplemente asumió que estaba procesando el trauma del secuestro, que con tiempo volvería a la normalidad, a ser la esposa silenciosa y conveniente que siempre había sido. Lo que él no sabía es que Sofía estaba haciendo planes que no incluían ni a él ni al hijo que llevaba dentro. Una semana después del secuestro, mientras Daniel estaba en otra de sus interminables reuniones, Sofía tomó un taxi hacia una clínica privada. No había tomado esta decisión a la ligera. Había pasado noches enteras llorando, cuestionándose, imaginando todas las posibles alternativas. Pero cada vez que pensaba en criar un hijo con Daniel, en traer una vida a este matrimonio vacío, en perpetuar el ciclo de negligencia emocional, algo dentro de ella gritaba que no, que esto no era amor, que esto no era lo que un niño merecía. En la clínica, mientras esperaba su turno, Sofía escribió una carta que Daniel encontraría días después, una carta que explicaba todo lo que ella nunca había podido decirle en voz alta. Escribió sobre la soledad de estar casada con alguien que nunca estaba presente, sobre la agonía de gritar por ayuda en silencio durante años, sobre el momento en ese sótano cuando entendió que nunca sería prioridad para él. Escribió sobre la decisión de terminar el embarazo, no como un acto de crueldad, sino como un acto de amor hacia un niño que merecía más que un padre ausente y una madre destruida. Y al final de la carta, con una caligrafía que temblaba por las lágrimas, pero que se mantenía firme en su resolución, escribió las palabras que cambiarían todo. No me busques, no me encuentres. No existo más para ti, así como yo nunca existí realmente para ti. ¿Puedes imaginar el peso de esa decisión? La fuerza que requiere no solo dejar a alguien, sino también renunciar a la vida que estabas construyendo dentro de ti. El procedimiento fue rápido, clínico y absolutamente devastador. Sofía lloró durante horas después, no porque se arrepintiera de su decisión, sino porque lloraba por todo lo que podría haber sido si Daniel hubiera sido diferente, si ella hubiera sido suficiente, si el amor hubiera sido real, en lugar de ser solo una palabra vacía en un certificado de matrimonio. Esa noche, con su cuerpo adolorido y su corazón aún más, Sofía empacó una maleta pequeña con solo lo esencial. No tomó joyas, no tomó ropa cara, no tomó nada que él le hubiera dado. Tomó las fotos de su familia, sus libros favoritos, la manta que su abuela le había tejido, las cosas que tenían significado más allá del valor monetario. Dejó su anillo de bodas en el buró junto con la carta y se fue de esa casa enorme y vacía sin mirar atrás. Había arreglado quedarse con una amiga de la universidad, alguien que Daniel nunca había conocido porque nunca se había interesado en la vida de Sofía antes de él. Había abierto una cuenta bancaria secreta usando dinero que había ahorrado lentamente durante años, pequeñas cantidades que él nunca notaría que faltaban. Había cambiado su número de teléfono, había desactivado todas sus redes sociales, había tomado todas las precauciones posibles para desaparecer completamente de su vida. Cuando Daniel llegó a casa 2 días después,
porque había estado de viaje de negocios y ni siquiera había notado que ella no respondía a sus mensajes ocasionales, encontró la casa vacía de una forma que iba más allá de la ausencia física. Encontró el anillo, encontró la carta, y por primera vez en su vida adulta, Daniel sintió algo que no sabía cómo procesar, algo que no podía resolver con dinero o contratos o estrategias de negocios. Leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera vez, y con cada lectura las palabras se hundían más profundo, destrozando la imagen cuidadosamente construida que tenía de sí mismo. Ella había abortado a su hijo, su heredero, su continuación. Ella se había ido sin dejar rastro, sin darle oportunidad de explicar, de compensar, de arreglar. Pero lo que realmente lo destruyó, lo que hizo que sus rodillas cedieran y cayera al piso de su habitación vacía, fue la línea donde ella escribió que durante años había gritado por su atención y él nunca la escuchó, que había muerto un poco cada día a su lado, que el secuestro no había sido el momento más aterrador de su vida, porque vivir con su indiferencia había sido un terror constante que duraba años. En ese momento, algo se rompió dentro de Daniel, algo que había estado cuidadosamente contenido detrás de paredes de ambición y ego y autoengaño. Por primera vez vio su vida desde fuera, vio al hombre que había sido, al esposo ausente, al padre que nunca llegaría a ser. Vio todas las cenas canceladas, todas las conversaciones interrumpidas, todos los momentos perdidos que nunca podría recuperar. Vio cómo había tratado a Sofía como una posesión, en lugar de como una persona, cómo había asumido que ella siempre estaría ahí esperando porque él proveía financieramente, como si el dinero pudiera reemplazar la presencia, como si los regalos caros pudieran compensar la ausencia emocional. La negación vino primero, por supuesto. Daniel se convenció a sí mismo de que ella estaba siendo dramática, que volvería cuando se calmara, que esto era una reacción exagerada al trauma del secuestro. Esperó un día, luego dos, luego una semana. Y cuando ella no regresó, cuando sus llamadas iban directamente al buzón de voz, cuando sus mensajes permanecían sin leer, la realidad comenzó a penetrar sus defensas. Contrató investigadores privados, los mejores que el dinero podía comprar, y les dio órdenes de encontrarla sin importar el costo. Pero Sofía había sido meticulosa en su desaparición, había planeado cada detalle, había aprendido de años de observar cómo Daniel manejaba sus negocios, que la preparación lo era todo. Las semanas se convirtieron en meses, y Daniel se convirtió en algo que nunca había sido antes. Se convirtió en obsesión pura, canceló reuniones por primera vez en su carrera, ignoró contratos que antes hubiera considerado cruciales, descuidó su empresa de la misma forma en que había descuidado su matrimonio. La ironía no se le escapó. Ahora que ella se había ido, ahora que era demasiado tarde, finalmente le estaba dando la atención que ella había rogado durante años. Sus empleados notaron el cambio. Su asistente encontró llorando en su oficina más de una vez. Sus socios de negocios se preocuparon por su estado mental. Daniel perdió peso, dejó de cuidar su apariencia. Sus ojos tenían esa mirada salvaje de alguien que no ha dormido bien en semanas. Se volvió ese hombre que todos habían visto en películas, pero que nunca pensaron que existiera en la vida real. El hombre que se da cuenta de lo que tenía solo cuando lo pierde. El hombre que destruyó su propia felicidad con sus propias manos. Los investigadores privados seguían pistas que no llevaban a ninguna parte, encontraban rastros que se disolvían en el aire, y con cada callejón sin salida, Daniel se hundía más profundo en su desesperación. Visitó el hospital donde ella había terminado el embarazo, aunque no sabía exactamente cuál era. Visitó todos en la ciudad hasta que un doctor compasivo le confirmó que sí, una mujer con su descripción había estado ahí, y sí, había procedido con la terminación. Daniel vomitó en el estacionamiento del hospital. Se quedó en su auto durante horas, incapaz de conducir, incapaz de procesar la realidad de que su hijo, su oportunidad de ser padre, había desaparecido porque él había fallado tan profundamente como esposo. Comenzó a ir a terapia, no porque quisiera mejorar para sí mismo, sino porque pensó que si lograba cambiar, si lograba convertirse en el hombre que ella había necesitado, tal vez ella regresaría. Su terapeuta trató de hacerle entender que no podía cambiar para obtener un resultado específico, que el cambio real venía de adentro.
Pero Daniel no estaba listo para escuchar eso todavía. Revisitó todos los lugares donde habían estado juntos, lugares que él apenas recordaba porque había estado mentalmente ausente, incluso cuando físicamente presente. Fue al restaurante donde la había pedido en matrimonio y se dio cuenta de que no podía recordar qué había comido ella esa noche, si había llorado de felicidad o simplemente había sonreído educadamente, si había mencionado sus sueños para el futuro o si él había dominado la conversación hablando de sus propios planes. Fue al apartamento donde habían vivido los primeros años de casados y trató de recordar una sola conversación profunda que hubieran tenido, un solo momento de intimidad real, más allá del sexo rutinario, una sola vez en que él le hubiera preguntado qué la hacía feliz y realmente hubiera escuchado la respuesta. Los recuerdos venían en fragmentos dolorosos, cada uno mostrándole su propia ceguera, su propio egoísmo. Recordó una vez cuando ella mencionó que se sentía sola, y él respondió comprándole un perro, como si un animal pudiera reemplazar su presencia. Recordó otra vez cuando ella sugirió que fueran a terapia de pareja, y él se rió, preguntándole qué problema podían tener cuando él proveía tan bien, cuando ella tenía todo lo que necesitaba materialmente. Un año había pasado desde que Sofía se fue, un año en que Daniel había pasado de ser un CEO exitoso y enfocado a ser un cascarón de hombre obsesionado con encontrar a la mujer que había empujado lejos con su propia negligencia. Sus investigadores finalmente tuvieron un avance. La amiga de Sofía había cometido un pequeño error. Había usado una tarjeta de crédito en su nombre real en una ciudad a 1000 kilómetros de distancia. Era una pista tenue, pero era más de lo que Daniel había tenido en meses. Sin pensarlo dos veces, canceló todo su calendario del mes, algo que el Daniel de antes nunca hubiera considerado, y tomó el primer vuelo a esa ciudad. Durante días recorrió las calles. Mostró fotos de Sofía a comerciantes, a vecinos, a cualquiera que pudiera haberla visto. Algunos lo miraban con sospecha, otros con compasión. Todos veían la desesperación en sus ojos. Finalmente, una tarde de lluvia, la vio. Estaba saliendo de una pequeña librería. Llevaba ropa que él nunca le había visto usar, ropa simple, cómoda, completamente diferente al guardarropa de diseñador que él había insistido que usara. Su cabello era más corto, su rostro tenía una serenidad que él nunca había notado antes. O tal vez era nueva, tal vez era algo que había encontrado en su ausencia. Daniel se quedó paralizado en la acera opuesta, mirándola como si fuera una aparición, como si tuviera miedo de que si parpadeaba, ella desaparecería de nuevo. Ella caminaba sin prisa, deteniéndose a mirar escaparates, sonriendo ante algo en su teléfono, y Daniel se dio cuenta con un dolor agudo que ella se veía feliz, que se veía más viva en ese momento que en todos los años que habían pasado juntos. Finalmente reunió el coraje para cruzar la calle, para acercarse a ella, y cuando ella lo vio, la expresión en su rostro no fue de sorpresa o miedo, fue de resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. Se miraron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, y en ese silencio cargado se comunicaron más de lo que habían comunicado en años de matrimonio. Daniel abrió su boca para hablar, para decir todas las cosas que había ensayado durante meses, todas las disculpas, todas las promesas de cambio, todas las súplicas de perdón. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Sofía levantó su mano, un gesto simple que lo detuvo en seco. Cuando ella finalmente habló, su voz era tranquila. No había enojo en ella, no había resentimiento, solo una tristeza profunda y una paz que confundió a Daniel. Le dijo que había esperado que él la encontrara eventualmente, que había hecho todo lo posible para desaparecer, pero que conocía su determinación cuando finalmente decidía enfocarse en algo. Le dijo que entendía que él probablemente había cambiado, que probablemente había ido a terapia, que probablemente ahora entendía sus errores. Pero entonces dijo algo que destrozó las últimas esperanzas de Daniel. Dijo que el problema no era si él había cambiado o no. El problema era que ella también había cambiado, que la mujer que había estado casada con él ya no existía. Había pasado el último año reconstruyéndose, aprendiendo quién era sin él, sin sus expectativas, sin su indiferencia. Había ido a su propia terapia, había procesado el trauma del secuestro y el trauma más profundo de años de negligencia emocional. Había aprendido a estar sola sin sentirse sola.
había desarrollado amistades reales, había empezado a perseguir sueños que había abandonado cuando se casó. Le habló sobre el día que terminó el embarazo, cómo fue la decisión más difícil de su vida, pero también la más necesaria, cómo no podía traer un niño a un mundo donde su padre no sabía cómo estar presente. Daniel lloró en medio de la calle mientras ella hablaba, lágrimas que no podía controlar, lágrimas por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría. Intentó interrumpir, intentó decirle que había cambiado, que ahora entendía, que podían empezar de nuevo, pero ella simplemente negó con la cabeza, con esa misma expresión serena que él ya no reconocía. Le explicó que su cambio, aunque real, había venido demasiado tarde, que había sido motivado por la pérdida y no por amor genuino. Le preguntó si realmente creía que hubiera cambiado si ella no se hubiera ido, si él estaría ahí parado frente a ella, llorando si ella hubiera permanecido en esa casa vacía siendo ignorada. Daniel no pudo responder, porque ambos sabían la verdad. Nunca hubiera cambiado si no lo hubiera perdido todo. Nunca hubiera valorado lo que tenía si no se lo hubieran arrebatado. Sofía continuó hablando, su voz todavía tranquila pero firme, explicando que perdonarlo no significaba que tuviera que volver con él, que entender por qué falló no significaba que ella tuviera que darle otra oportunidad. Había aprendido en su terapia que el perdón era para ella misma, para liberarse del peso del resentimiento, no una invitación para que él volviera a su vida. Le dijo que había encontrado un trabajo que amaba, una pequeña librería donde ahora era gerente, que había hecho amigos reales que la valoraban por quien era y no por quien estaba casada. Había comenzado a escribir, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado porque Daniel siempre sugería que era una pérdida de tiempo si no generaba ingresos. Estaba considerando adoptar un perro, tal vez viajar por primera vez en su vida, sin tener que pedir permiso o coordinar con el calendario imposible de otra persona. Mientras ella hablaba de su nueva vida, Daniel se dio cuenta de algo devastador. Ella era genuinamente feliz sin él, más feliz de lo que nunca había sido con él. No estaba esperando que él la rescatara o la completara. No tenía un vacío que necesitara ser llenado. Ella estaba completa por sí misma, y él, a pesar de todo su dinero y poder, era el que tenía el vacío. Le preguntó si había alguien más, alguien nuevo en su vida, y se odió a sí mismo por cómo esa pregunta salió cargada de celos en lugar de preocupación genuina. Ella sonrió, una sonrisa triste, y le dijo que no había nadie más porque había aprendido que necesitaba estar bien consigo misma antes de poder estar bien con alguien más. Una lección que él claramente aún no había aprendido, dado que había pasado el último año obsesionado con encontrarla en lugar de trabajar en sí mismo. ¿Has sentido alguna vez ese momento donde te das cuenta de que perdiste no solo a una persona, sino la oportunidad de ser mejor, donde entiendes que tu cambio llegó demasiado tarde para quien más importaba? Daniel intentó una última vez. Le dijo que podían ir despacio, que no tenían que volver a ser esposos inmediatamente, que solo le diera la oportunidad de demostrarle que había cambiado. Le prometió que sería diferente, que ahora entendía el valor de la presencia, que había aprendido que el éxito profesional no significaba nada sin alguien con quien compartirlo, pero con cada palabra que decía, podía ver en los ojos de Sofía que no estaba llegando a ella, que ella había construido paredes que él no podría escalar, sin importar cuánto lo intentara. Ella le explicó algo que su terapeuta le había ayudado a entender, que a veces el amor no es suficiente, que a veces las personas rompen cosas que no pueden reparar sin importar cuánto quieran hacerlo. Le dijo que no dudaba que él la había amado a su manera, pero que su manera de amar había sido destructiva, había sido sobre posesión y no sobre compañía, sobre control y no sobre apoyo. Le recordó el secuestro, como él había priorizado una presentación de negocios sobre su seguridad, y le preguntó si realmente creía que ese nivel de indiferencia podía ser perdonado simplemente porque ahora se sentía mal al respecto. Le habló sobre las noches que había pasado llorando en la habitación de al lado mientras él dormía sin preocupación, sobre cómo había rogado por su atención de 1000 maneras diferentes y cómo él nunca había notado ninguna. Le explicó que el aborto, aunque doloroso, había sido un acto de amor, un acto de proteger a un niño de crecer con un padre que no sabía cómo estar presente incluso cuando estaba físicamente ahí. Daniel se desmoronó frente a ella.
Literalmente cayó de rodillas en la acera mojada, rogándole que no se fuera de nuevo, que le diera aunque fuera una oportunidad de ser parte de su vida de alguna forma. Pero Sofía, con lágrimas en sus propios ojos, pero con voz firme, le dijo que ya le había dado todas las oportunidades durante años de matrimonio, que había esperado, había rogado, había tratado de comunicarse de todas las formas posibles, y que él había desperdiciado cada una de esas oportunidades. Le dijo que lo mejor que podía hacer por ella ahora era dejarla ir, verdaderamente dejarla ir, no solo físicamente, sino emocionalmente, dejar de buscarla, dejar de enviar investigadores, dejar de aparecerse en su nueva vida. Le sugirió que usara esta experiencia para ser mejor, no para ella, porque ella ya no estaba disponible, sino para sí mismo y para cualquier persona que entrara en su vida en el futuro. Le recordó que tenía recursos ilimitados, que podía acceder a la mejor ayuda posible, que podía convertirse en el hombre que siempre debió haber sido si realmente se comprometía con el proceso, pero le dejó absolutamente claro que ese proceso tenía que ser por él mismo, no como un medio para recuperarla, porque ella se había ido para siempre. Sacó de su bolso un sobre, se lo entregó y le explicó que eran los papeles de divorcio, ya firmados por su parte, que solo necesitaba su firma. Le dijo que no pediría nada, no quería su dinero, no quería su casa, no quería nada que la atara a él de ninguna forma, solo quería cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva y continuar con su reconstrucción. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas, mirándolo como si fuera su sentencia de muerte. Le preguntó si podían al menos mantenerse en contacto, si podía llamarla de vez en cuando, si podían ser amigos eventualmente. Ella negó con la cabeza suavemente, explicándole que para ella poder sanar completamente, necesitaba que él fuera parte de su pasado y no de su presente, que cada interacción con él sería un recordatorio de años de dolor que estaba trabajando duro para superar. Le deseó lo mejor con sinceridad genuina, le dijo que esperaba que encontrara paz y que aprendiera a valorar a las personas antes de perderlas. Luego, antes de que él pudiera decir algo más, se dio vuelta y caminó hacia su nueva vida, dejándolo arrodillado en la acera, destrozado, pero finalmente enfrentando las consecuencias completas de sus acciones. Daniel se quedó ahí mientras la lluvia comenzaba a caer más fuerte, viendo cómo ella desaparecía entre la multitud, sabiendo que esta vez no la buscaría, que esta vez respetaría su deseo, porque era lo único que podía hacer por ella ahora. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Daniel. Firmó los papeles de divorcio sin leer los términos. Envió a sus investigadores una orden de cesar todas las búsquedas y por primera vez en su vida se sentó con su dolor en lugar de tratar de resolver o controlar o escapar de él. Su terapeuta lo ayudó a entender que había estado usando el trabajo como una adicción, como una forma de evitar la intimidad y la vulnerabilidad que las relaciones reales requerían. Exploraron su infancia, donde había aprendido que el amor era condicional basado en logros, donde su valor como persona estaba atado a su productividad y éxito. Comenzó a entender que había tratado a Sofía de la misma forma en que sus padres lo habían tratado a él, como un accesorio en una vida enfocada en la apariencia de éxito en lugar de la realidad de la conexión. Hizo el trabajo doloroso de revisar todos sus patrones, de identificar cómo había saboteado su única relación significativa, de aceptar que algunas cosas que rompemos no pueden ser reparadas. Dejó de liderar su empresa con la misma intensidad obsesiva. Delegó responsabilidades. Comenzó a tomarse tiempo libre sin sentir que el mundo se derrumbaría sin él. Se dio cuenta de que la empresa podía funcionar perfectamente sin su presencia constante, lo que hizo que su sacrificio de Sofía fuera aún más absurdo en retrospectiva. Comenzó a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres que escapaban de relaciones abusivas, no para absolverse de su culpa, sino porque quería entender mejor la perspectiva de las personas que había lastimado. Escuchó historias de mujeres que habían sido ignoradas, controladas, desvalorizadas por sus parejas, y en cada historia veía reflejos de su propio matrimonio. Se disculpó con su asistente por años de demandas irrazonables, con sus socios de negocios por comportamiento errático durante su búsqueda de Sofía, con todos aquellos que había descuidado o lastimado en su obsesión por el éxito. Pero la disculpa que más necesitaba dar
La única que realmente importaba era la que Sofía había dejado claro que no quería escuchar. Así que en su lugar, escribió cartas que nunca envió, páginas y páginas de remordimiento, comprensión y, eventualmente, aceptación. Escribió sobre el hombre que había sido y el hombre que estaba tratando de convertirse, no para ella, sino para el registro, para algún día poder mirar atrás y ver su progreso. 2 años después de su último encuentro en esa calle lluviosa, Daniel era un hombre diferente, no perfecto. El cambio real nunca es completo ni lineal, pero genuinamente diferente. Había aprendido a estar solo sin llenarse de trabajo. Había desarrollado amistades reales basadas en conexión y no en networking. Había comenzado a valorar experiencias sobre logros. Todavía dirigía su empresa, pero con límites saludables, con la comprensión de que el éxito profesional era solo una parte de una vida completa y no su totalidad. Un día, mientras donaba algunos de sus trajes de diseñador a una organización benéfica, encontró una foto que Sofía había tomado años atrás durante un raro fin de semana que habían pasado juntos. En la foto, ella estaba riendo ante algo fuera del encuadre y él estaba mirando su teléfono, ni siquiera consciente de que ella estaba capturando el momento. Esa foto resumía todo su matrimonio, ella tratando de crear memorias mientras él estaba distraído con cosas que ahora ni siquiera podía recordar. Se sentó en el piso de su closet, sosteniendo esa foto, y por primera vez en 2 años no sintió el impulso de buscarla, de tratar de recuperarla, de intentar arreglar lo irreparable. En su lugar sintió gratitud. Gratitud porque ella había tenido el coraje de dejarlo, porque su partida lo había forzado a enfrentar quién realmente era, porque su ausencia le había dado la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Entendió finalmente lo que su terapeuta había tratado de enseñarle desde el principio, que Sofía no era responsable de su crecimiento, que ella no tenía que quedarse en una relación destructiva solo para darle la oportunidad de cambiar, que su decisión de irse había sido acto de amor propio y no de crueldad. Se preguntó dónde estaría ella ahora, si sería feliz, si habría encontrado a alguien que la valorara de la forma en que él nunca lo hizo, y descubrió que podía esperar esas cosas para ella sin sentir celos o resentimiento. Ese fue el momento en que supo que finalmente la había dejado ir de verdad. Daniel comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido en todas sus relaciones, fue mejor hermano para su hermana, a quien había ignorado durante años, mejor hijo para sus padres envejecientes, mejor jefe para sus empleados. Eventualmente, conoció a alguien nuevo, una mujer que era diferente de Sofía en muchas formas, pero que también demandaba presencia y respeto de la misma manera. Esta vez, Daniel estuvo presente desde el principio, comunicó sus sentimientos, hizo de la relación una prioridad, sin dejar de tener identidad propia. Fue transparente sobre su pasado, sobre cómo había fallado en su matrimonio anterior, sobre el trabajo que había hecho para cambiar, no como una forma de buscar compasión, sino como una forma de ser honesto sobre quién era y de qué era capaz. La nueva relación no era perfecta, ninguna relación lo es, pero era real de una forma que su matrimonio con Sofía nunca había sido. Había conflictos, pero eran navegados con comunicación en lugar de evitación. Había diferencias, pero eran discutidas con respeto en lugar de indiferencia. Y cuando Daniel sentía el viejo impulso de priorizar trabajo sobre presencia, cuando sentía la tentación de cancelar planes o dar respuestas distraídas, se acordaba de Sofía, de la forma en que ella había desaparecido de su vida y elegía diferente. Ella se había convertido en su brújula moral, en su recordatorio constante de qué sucede cuando damos por sentadas a las personas que amamos. Algunos podrían decir que era injusto para su nueva pareja que Sofía todavía tuviera ese espacio en su mente, pero Daniel lo veía diferente. Sofía le había enseñado la lección más importante de su vida, y honrar esa lección siendo mejor persona no era aferrarse al pasado, era asegurarse de que su sacrificio, su dolor, no fueran en vano. 5 años después de que Sofía se fuera, Daniel recibió un mensaje inesperado. Era de la amiga de Sofía, la misma que había cometido el error que permitió que él la encontrara años atrás. El mensaje era simple y decía que Sofía había dado permiso para que se pusieran en contacto, no porque quisiera verlo, sino porque quería que él supiera que estaba bien, que era feliz y que agradecía indirectamente
que hubiera respetado su deseo de no contacto. El mensaje incluía una actualización breve. Sofía había publicado un libro de memorias sobre su experiencia de reconstruirse después de un matrimonio destructivo. Estaba comprometida con alguien que la valoraba y trabajaba como consejera, ayudando a otras mujeres a encontrar su voz y su valor. Daniel leyó el mensaje con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad genuina por ella. No respondió al mensaje, no pidió más información, no intentó usar esta apertura como una excusa para reinsertarse en su vida. En su lugar, ordenó una copia de su libro de forma anónima y lo leyó en el transcurso de una noche sin dormir. Era doloroso leer su perspectiva, ver su matrimonio a través de sus ojos, entender la profundidad del daño que había causado. Pero también era hermoso, porque podía ver su crecimiento, su fuerza, su transformación de víctima de negligencia a sobreviviente a triunfadora. Ella no lo mencionaba por nombre en el libro, no compartía detalles que pudieran identificarlo, porque el libro no era sobre venganza o exposición, era sobre sanación y empoderamiento. En el epílogo, ella escribió algo que se quedó con Daniel para siempre. Escribió que agradecía a su exesposo, no por cómo la había tratado, sino porque al dejarla no tuvo opción excepto encontrarse a sí misma. Y esa persona que encontró era más fuerte, más completa y más capaz de amor real que la mujer que había sido durante su matrimonio. Escribió que el perdón no significaba reconciliación, que sanar no significaba olvidar, pero que era posible transformar el dolor en propósito y el trauma en triunfo. Daniel cerró el libro y supo que eso era lo más cerca que estaría de un cierre, y que era suficiente. Había pasado de ser el hombre que había destruido su matrimonio con negligencia a ser alguien que entendía el valor de la presencia, la importancia de la comunicación y la responsabilidad que viene con amar a otra persona. Sofía le había dado el regalo más grande al irse, le había dado la oportunidad de convertirse en alguien mejor, y él había pasado años asegurándose de no desperdiciar ese regalo. No podía cambiar el pasado, no podía recuperarla, no podía deshacer el dolor que había causado, pero podía asegurarse de que nunca más nadie en su vida sintiera la misma negligencia, la misma invisibilidad, el mismo abandono emocional que Sofía había experimentado. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre prioridades, sobre cómo medimos éxito, sobre qué significa realmente amar a alguien. Daniel tuvo todo lo que nuestra sociedad dice que define a un hombre exitoso: dinero, poder, respeto profesional, pero perdió lo único que realmente importaba, porque nunca aprendió que la presencia vale más que los regalos, que la atención vale más que las cuentas bancarias, que estar ahí para alguien en sus peores momentos es lo que define el amor real, y no solo estar ahí durante los momentos convenientes. La historia de Sofía nos muestra que a veces el acto más valiente es irse, es reconocer cuando algo está roto más allá de la reparación, es priorizar nuestra propia sanidad, incluso cuando significa tomar decisiones dolorosísimas como terminar un embarazo o dejar una vida que conocemos por una incierta. Nos enseña que el amor propio no es egoísmo, es necesidad, es la base sin la cual ninguna otra relación puede ser saludable. Nos muestra que las segundas oportunidades no son un derecho, son un privilegio que debe ser ganado, y que a veces la respuesta más amorosa que alguien puede dar es no, no te perdono en la forma que quieres, no voy a volver, no voy a darte otra oportunidad de lastimarme. Ambas historias, la de Daniel y la de Sofía, nos recuerdan que el tiempo es nuestro recurso más valioso y más limitado, que las personas en nuestras vidas no estarán ahí para siempre esperando que decidamos prestarles atención, que hay límites incluso para el amor más profundo cuando es constantemente ignorado y desvalorizado. Nos enseña que el cambio es posible, pero que debe venir de adentro, motivado por el deseo genuino de ser mejor y no solo por el miedo a estar solos. Nos muestra que las consecuencias de nuestras acciones o de nuestra inacción pueden ser permanentes, que hay cosas que una vez rotas no pueden ser reparadas sin importar cuánto lo deseemos. Esta historia es un espejo para todos nosotros. Nos obliga a preguntarnos si estamos realmente presentes en nuestras relaciones, si las personas que amamos se sienten valoradas o invisibles, si estamos construyendo conexiones reales o solo manteniendo apariencias.
¿Cuántas veces hemos priorizado cosas que en 5 años no recordaremos, sobre momentos con personas que en 5 años tal vez no estén?